Buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio más de Percepción Paranormal. Mi nombre es Víctor Castillo y me encuentro en compañía de Oscar Méndez. Y esta noche les hablaremos de nuestra tradición de Día de Muertos. Pri, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Pri, gracias por preguntar. Contento por las personas que han estado comentando nuestro video, por las personas que han estado reaccionando y viéndonos. Por ahí estaremos leyendo sus comentarios, haciéndoles mención pues de las personas que han comentado. ¿Y usted, Pri, cómo se encuentra el día de hoy? Yo también me encuentro muy bien. He recibido muy buenos comentarios sobre el podcast. Claramente nos han dado sus sugerencias, pero poco a poco las iremos pues mejorando para también la calidad del podcast. Sí, que al final de cuentas son autocríticas, nos ayudan a mejorar cada vez nuestro podcast. Y de hecho, si tienen alguna sugerencia para que podamos mejorar, sin ningún problema, háganoslo saber. Con gusto estaremos atendiendo sus comentarios, porque pues también de cierta manera este podcast pues apenas lo estamos empezando y sí nos gustaría mejorar y que sea más agradable, ¿no? Para el público, Pri. Sí, hablando de los comentarios, a mí me gustaría hacer mucho hincapié en este comentario que leí de @Carla Méndez 7688 que dice: yo escuchando la historia del tablero de la Ouija en el mismo cuarto donde la jugabas. Que de hecho quiero hacer mención porque esta persona que nos comenta es una prima que ahorita justamente está viviendo donde yo anteriormente vivía, ¿sabes? Entonces sí se me hace un poquito gracioso hasta cierta parte porque yo no tenía, ya no me acordaba que ella estaba viviendo ahorita ahí en esa casa. Y sí, el hecho de que me haya hecho ese comentario me da un poco de, de gracia, pero igual no creo que pase nada, que se esté tranquila. En Pero pues, en la interna, eh, yo fui a comprar un café donde ella trabaja y me empezó a platicar de que ya había escuchado el podcast y que estaba muy chido y digo, gracias por eso. Dice que cuando su pareja lo escuchó, dijo, no manches, ¿a poco es aquí? Y es como de que, no ¿dónde me manches. fui a meter a vivir, verdad? Nada, Pe- pero sí, igual no creo que pase nada, que se queden tranquilos. Igual como les dije, no, en el podcast anterior no pasó nada, así que no creo que vuelva, que más bien que no creo que pase nada, entonces que estén Y creo tranquilos. que menos con las personas, menos que no tocaron el tablero, al final de cuentas. No, no creo. Si a mí no me pasó nada, menos a ellos. O no sé, porque también hay personas que perciben cosas que a lo mejor otras no. Pero no, no creo que pase nada, así que quédense tranquilos. Muy bien. Otro comentario que nos quisiera leer, Pri, que nos hayan puesto en el video anterior. Pues hay varios. Octavio Ramírez, 122, nos puso éxito, muchachos. Gracias, Octavio. La verdad que nos agrada que nos hagan ese tipo de comentarios. La verdad que nos motivan más a seguir con este podcast. Y con gusto le echaremos las ganas para que este proyecto salga más adelante, para que salga adelante, más que nada. Así es, Pri. Y sobre el tema del día de hoy, Pri, ¿qué nos quisiera contar o qué Pues expectativas tiene? mire, el tema del día de hoy es sobre el Día de Muertos. Es una tradición de nuestro país, una tradición mexicana, en donde adoramos a nosotros, a los muertos, a las personas que ya no están con nosotros. Entonces, es un tema muy, muy interesante que de hecho me gustaría empezar con este cuestionamiento. Pero ¿usted cree que haya vida después de la muerte? ¿O qué pase? ¿O a dónde cree que vayamos cuando morimos? Yo creo que dependiendo del tipo de persona que fuiste en la tierra, es conforme se supondría que se emitiría un juicio. Si vas al llamado cielo, Pero usted sí cree que hay vida, o sea, que vamos a otro lugar después de la muerte. ¿Usted sí cree en el cielo o en el infierno? pues yo me imagino que, pues es lo que yo creo, por lo menos, de que sí existe la cuarta pared.
O sea, la tercera dimensión es en la que estamos nosotros y la cuarta es como en esos seres que quedan atrapados o a donde vamos cuando morimos. De hecho, yo creo que si hay un lugar al cual vamos después de morir, o bueno, a mí me gustaría creer que realmente sí hay algo después de la muerte. Entonces, ahorita con el Día de Muertos, pues justamente es eso, ¿no? O sea, es la creencia de nuestros antepasados de que cuando nosotros morimos, pues no es hasta ahí, sino Ujú. que hay un mundo después de la muerte. Tal vez ya no como el que vivimos ahorita actualmente, sino que ya trascendemos a otro plano, que es de cierta manera muy interesante cómo nuestros antepasados representaban esa forma, ¿no? Esa forma en la que una persona después de fallecer tenía que pasar por pues por ciertas cosas para llegar como al descanso o la vida eterna. Entonces sí es un tema muy interesante que hoy les estaremos hablando. Igual les vamos a platicar un poquito de, más que nada culturalmente, de nuestros antepasados. Por ejemplo, los mexicas, o sea, la forma en la que ellos representaban la vida después de la muerte. Y igual estaremos hablando también un poquito de cómo es actualmente, porque si bien es cierto, pues a raíz de la conquista, pues hubo como ciertas cosas que se inculcaron y que hoy por hoy llegaron a forjar lo que es ahorita La más que actualidad. nada nuestra cultura. Entonces, sí me gustaría como empezar con ese tema, por ejemplo, de los mexicas. Se dice que, por ejemplo, los mexicas, después de que una persona fallecía, pues obviamente no era como tal el cielo ni el infierno, sino que tenían que ir, según esas personas que fallecían, pues tenían que ir al Mictlán. El Mictlán, según los mexicas, Pri, era un lugar este, en el que simboliza el descanso eterno para las almas de los muertos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona moría, tenía que atravesar por varios niveles antes de llegar al Mictlán. El primer nivel era el Itzcuantitlán, era el lugar donde el alma, una persona más bien que fallecía, tenía que cruzar un río. Ese río era un río con aguas muy heladas, en los cuales este, había perros, los perros que son originarios, por ejemplo, de aquí de México, un Xoloscuincle. Ujú. Ese Xoloscuincle eh, lo iba a ayudar a atravesar el río. Se dice en la cultura mexica que si en vida tú fuiste mala persona con los perros o si los tratabas mal, entonces cuando tú llegaras a esa parte o a ese primer nivel en el que tenías que cruzar el río, ningún Xoloscuincle te iba a ayudar a cruzar. Porque si en vida fuiste malos con él, fuiste malo con los animales o con los perros, pues obviamente ellos no te iban a ayudar a cruzar. Y de cierta manera, pues tu alma se iba a quedar vagando. Entonces, hasta cierto punto, cruzar por cada uno de los niveles para llegar al Mictlán era más que nada para esa purificación de tanto del cuerpo y del alma y también para ver cómo realmente fuiste en vida, si fuiste bueno o si fuiste malo. Y es como en la actualidad, o sea, es como dicen, si tratas mal a un animal, imagínate cómo tratases a una sola persona. Sí, claro. Entonces sí tiene mucho sentido el hecho de decir, pues que una persona, y bueno, un perro en este caso es la que te va a guiar, ¿sabes? Al final de cuentas nosotros tenemos muy arraigado el hecho de que el perro es el amigo del hombre. Sí, o sea, que es el fiel amigo del hombre. Ajá. Entonces, pues también ahí de cierta manera eso te define como persona, o sea, el hecho de que tú trates a un animal, pues también te define como de cierta manera como persona.
Porque si eres malo con un animal, Como pues los va a ser niños. malo con los demás. Ujú. Entonces, dentro de la cultura mexica y de la forma en la que ellos representaban lo que era el Día de Muertos para adorar a las personas que ya habían fallecido, que ya no estaban con ellas, entonces empezaba esa travesía para de cierta manera purificar el alma, para también de cierta manera ver cómo fuiste en vida, si fuiste una buena o mala persona. El segundo nivel, que tenían que atravesar las personas para llegar al Mictlán, era el Tepetl Monamictlan. Es un lugar, donde se juntan las montañas y esas montañas están en constante movimiento. Entonces, cuando cruzaban por esas montañas, pues como estaban en movimiento, podían como desgarrar la piel del cuerpo. Después, Prim, pasaban al Iztepetl, que era una montaña de obsidiana donde los muertos deben atravesar un sendero cubierto de obsidiana. Entonces, la obsidiana, pues usted sabe que es un tipo de piedra muy filosa. Entonces el cuerpo, pues imagínese, pasar por esas montañas, que era uno de los niveles que tenían que atravesar, pues completamente cómo quedaban. Y así Pri sucesivamente hasta llegar hasta el noveno nivel, que era ya llegar al Mictlán. En el último nivel era donde los muertos debían atravesar las puertas del inframundo, recibiendo la guía de Mictlatelcutli. Entonces ya llegar al noveno nivel era ya para llegar al descanso y la vida eterna. Entonces, esa era la forma en la que nuestros antepasados veneraban la muerte, o sea, la vida después de la muerte. Porque si bien es cierto, ahorita en estos tiempos el Día de Muertos se festeja de manera muy, muy distinta. ¿Por qué? Porque a raíz de la conquista, pues se integraron o se hizo una fusión o una mezcla de culturas que ahorita nos llevan a realmente lo que es ahorita en la actualidad el Día de Muertos, lo que es el altar, qué Ujú. representa cada nivel en el altar, lo que se pone en el altar, ¿sabe? Como el camino de Cempasúchil, desde la comida, la ropa, cada significado de lo que es ahorita más que nada, lo que significa más que nada nuestro Día de Muertos, que ahorita justamente usted nos va a hablar un poquito de ese tema, ¿no? De cómo es actualmente la representación de la vida después de la muerte, ¿sabe? Porque es una cultura muy bonita, Pri, justamente pues no estamos a mucho De de que llegue el que día. festejemos ese día del Día de Muertos. Estamos en octubre, ya finales de octubre, entonces ya vamos a llegar a ese día célebre para los mexicanos de venerar a las personas que ya no están con nosotros. Así es, Pri. Y como bien lo menciona, es una fusión de culturas que va iniciando desde el día 27 de octubre. El día 27 de octubre se, se festeja a las mascotas que fallecieron, ya sean perritos, gatos. El día 28 pues se deja una vela para las personas que fallecieron de manera trágica. El día 29 pues se deja una vela para las personas que fallecieron ahogadas. El día 30 se recuerda más que nada a las ánimas solitarias o a las ánimas que pues ya no tienen a una persona que no la recuerden. El día 31 se recuerda más que nada a las personas que no fueron, a los bebés que no fueron bautizados, que nacieron y pues no tuvieron la dicha de tener ese sacramento. El día primero sí se festeja a los niños, claramente que hayan recibido este sacramento del bautizo. Y el día 2 pues es cuando ya se festeja pues a las personas adultas. Si bien es cierto, por ejemplo, ahorita lo que usted me está comentando, cómo a raíz del tiempo se han como implementado nuevas formas, ¿no?
de festejar o de llegar al festejo del Día de Muertos, como usted dice. O sea, ya comienza desde antes el festejo para venerar, por ejemplo, como usted decía, a los animales, a las personas que murieron en algún accidente trágico, a los angelitos, que así nosotros le llamamos a esos niños que lamentablemente no pudieron nacer, ¿sabes? O Ok. que no recibieron el sacramento, o sea, de decir que no fueron bautizados, o a los niños que fueron bautizados y que posteriormente murieron, ¿sabes? Entonces, es bonito como poco a poco se ha retroalimentado, ¿no? Este festejo del Día de Muertos y que si bien es cierto culturalmente cómo se festejaba antes y cómo se festeja el día de hoy, si bien es cierto ha habido una fusión, una mezcla de culturas en todo esto, pero la verdad es un festejo muy bonito a pesar de que ya lleva como una mezcla de todo esto, pero la verdad el hecho de recordar a un ser querido que ya no está y recordarlo de esta manera, haciéndole su altar, poniéndole su comida favorita, la ropa que usaba, todo esto la verdad es algo muy muy bonito, la verdad que como le digo, a mí en lo particular me encanta el Día de Muertos, cómo cómo adoramos a esas personas que ya no están con nosotros, ¿Cómo la ¿sabes? Sí, cómo recordamos? las recordamos, cómo, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Recordar a esas personas cómo fueron en vida, cómo eran, ¿me explico? Entonces, sí es una cultura muy, muy bonita y que si bien es cierto, nos pone a pensar en la cuestión de, como ya le había hecho al principio del podcast, el cuestionamiento de si usted cree que hay vida después de la muerte y qué es lo que debemos atravesar. ¿Me explico? Porque en diferentes culturas, si bien es cierto, todos, o sea, siempre hay algo después de la muerte. Tal vez en cada cultura se representa de manera distinta o tengan que atravesar ciertas cosas que a lo mejor en nuestra cultura es diferente, pero al final de cuentas todos coincidimos en eso, ¿no? En que hay algo más después de la muerte. Y la verdad es que Pues al final de cuentas es una de las culturas que hasta los mismos extranjeros nos vienen y nos hacen sentir todavía más orgullosos de ella, porque vienen, ven y cuando ven cómo lo festejamos, cómo los honramos, es una nueva experiencia para ellos, ¿sabes? sí, claro, la verdad es que fíjese que yo soy de las personas que a lo mejor hasta cierto punto no veo más allá, ¿no? ¿Sabes? O a lo mejor por mi edad, no sé, no me pongo a ver o no me doy a, o no me pongo a pensar en más allá de la muerte. Pero la verdad es que es algo que me gustaría vivir a mí, ¿sabes? O sea, el hecho de trascender a otra parte, eh, O el hecho de verte en ese recorrido para llegar a sí, claro. O sea, esos son temas muy, muy interesantes, la verdad que como le digo, o sea, desde nuestros antepasados, o sea, desde las culturas, por ejemplo, desde de los mexicas, los aztecas, y cómo se hizo esa combinación y esa creencia, más que nada de, de trascender a otro plano, ¿sabes? De que, si bien es cierto, pues tenemos nuestra vida terrenal, ¿sabes? Pero hasta cierto punto, tarde o temprano, morimos y ellos tratan con el Día de Muertos representar la vida después de la muerte. Y entonces vamos a ver de cierta manera, pues contemporáneamente cómo festejamos el Día de Muertos, ¿no? Con nuestro altar, los niveles que tiene nuestro altar, que usted ya nos estará explicando un poquito más de que puede haber altares como de 3 niveles y de 7 niveles. ¿Y qué representa cada nivel, ¿no? Del altar? ¿Qué se le pone?
Entonces, ahorita usted nos estará comentando un poquito de eso, ¿no? De cómo representamos ahorita, más bien de cómo festejamos nuestro Día de Muertos actualmente, que de forma representativa hacemos nuestro altar, ¿no? Entonces usted nos estará explicando un poquito de, más que nada del altar de muertos, ¿no? De qué es lo que lleva, qué es lo que se le pone, qué representa cada nivel. Así que, Pri, díganos. Pues mira, normalmente los altares de muertos, los que son de 3 niveles, solamente están para la persona que falleció. En el primer nivel van ahora sí que las fotografías de las personas que fallecieron. En el segundo nivel, pues lo que les gustaba, comida, bebidas, todo esto. Y en el tercer nivel va el camino que es de la flor de cempasúchil, que es el que los guía para llegar a este altar. Como tal, el de 3 niveles es solo que va dedicado para una sola persona. Entonces, el camino de Cempasúchil guía a las personas al altar, Sí, va rodeado con las velas, que es lo que ilumina para llegar al altar. al altar, Así es, para que ellos puedan como de cierta manera como visitarnos, ¿no? así es. Y en el altar, en el segundo piso, es donde dejamos lo que la persona le gustaba más comer, lo que le gustaba beber, o qué era lo que le gustaba, que tal cual. O sea, no necesariamente tenía que ser. Entonces, por ejemplo, el altar ahorita como tal, ¿qué representa? Pues es un homenaje a la persona que falleció. Y como bien lo dijo, o sea, hay altares de 3 niveles y hay altares de 7. Los de 7 niveles pues ya van más detallados, ¿sabe? En el primer piso va viéndolo de arriba hacia abajo, se coloca la imagen de un santo al cual se le quiere pues ahora sí que rendir un credo. Ese puede ser Jesús o puede ser la imagen religiosa que se crea. En el segundo nivel se va a dedicar para las ánimas del purgatorio. En el tercer nivel solamente se va a colocar lo que es sal, que es la que va a hacer la alusión a la purificación de las almas de los niños del purgatorio. En el cuarto se ofrece pan a las almas que acudirán de visita a la ofrenda. En el quinto se reciben se reciben los muertos con sus alimentos preferidos, que va de la mano con el del tercer nivel. En el sexto nivel es donde se colocan las fotografías de los seres queridos que la familia que hizo el altar pues tiene, ¿no? Y en el séptimo nivel se coloca una cruz que está hecha de semillas y frutas. Esto, pues, y al final de cuentas va rodeado de un camino de flor de cempasúchil Ujú. con velas que hacen lo mismo, va guiando el camino a las personas para que lleguen a tal lugar para que puedan disfrutar de las ofrendas que se les hicieron. Entonces, en retrospectiva, o sea, viendo el cómo antes, más que nada, por ejemplo, los mexicas, los aztecas, representaban más que nada la vida después de la muerte, el hecho del camino que tienen que llegar, más bien el camino que tienen que atravesar para llegar al Mictlán, pasando por ciertos niveles y por ciertas pruebas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, culturalmente o más bien prehispánicamente, más bien nuestros antepasados le daban un significado, ¿no? A lo que era la vida después de la muerte y lo que tenían que atravesar, ¿sabes? Entonces, si bien es cierto ahorita lo que usted nos comenta de cómo festejamos el Día de Muertos, por ejemplo, con el altar y eso, o sea, si bien es cierto, es como una fusión, ¿sabe? De lo que es la cultura antigua y a raíz de ciertas culturas o a raíz de la conquista, cómo festejamos el Día de Muertos. Más que nada yo siento como esa cuestión, que no es como que festejemos, más bien no es como que haya como una, o sea, si hay una fusión como tal del Día de Muertos de cómo festejarlo, pero si bien es cierto, o sea, estamos arraigados a las creencias prehispánicas de los mexicas, como por ejemplo el altar representa ciertos niveles, ¿me explico?
Entonces, si bien es cierto, eh, los mexicas pasaban por ciertos niveles para llegar al Mictlán, para de cierta manera llegar al descanso, a la vida eterna, nosotros tratamos con el altar de representar eso, ¿no? Los niveles, o más bien por lo que tiene que pasar la persona para llegar al Mictlán, ¿no? Porque, por ejemplo, se le deja ropa, se le deja comida, Ujú. para que, por ejemplo, en el Mictlán tengan fuerzas, o para que, por ejemplo, el alma no ande, por ejemplo, descalzo ni nada. O sea, si se fijan, como es una mezcla de culturas, más que nada para festejar, que siento que va en el mismo sentido, va en el mismo sentido de lo que quisieron representar con la vida después de la muerte de nuestros antepasados. Yo siento, bueno, a reserva de lo que usted me diga, de que a pesar de que sí, como bien lo dijimos, es una fusión de culturas, en, en una cultura que es la prehispánica, luchaban de cierta manera por ver si eran dignos de llegar a ese descanso. Y en la tradición actual, damos por hecho de que van De a que, venir a de que, visitarnos, ¿sabes? O ajá, de que sí llegaron al lugar correcto. No, o sea, como que se omiten toda esta serie de procedimientos o pasos para llegar a ese lugar. Y acá con más bien yo nosotros, siento que el altar como tal es como la representación. ¿Me explico? O sea, la representación. Porque al final de cuentas, o sea, nosotros tenemos ya culturas muy distintas. Por ejemplo, si usted se fija, ahorita cuando una persona fallece, ¿qué es lo que hacemos? Me explico, o sea, a base de la religión católica, pues obviamente su misa, su novenario, cuestiones así. Me explico, para que esa persona pueda como trascender, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, si se fija, y de hecho se me hace una, una cosa muy curiosa, por ejemplo, cuando una persona muere, o sea, el procedimiento, ¿no? O sea, desde velarlo, desde hacerle su misa, desde hacer el novenario, ujú. para que esa persona pueda llegar al cielo, ¿no? Y anteriormente, eh, si bien es cierto, moría, ¿y qué es lo que hacían? O sea, dejaban a su difunto al lado, hasta dejar que se descomponiera, como, como decían, pues, o sea, que la descomposición del cuerpo tardaba 4 años, que esos 4 años era lo que tenía que la persona después de la muerte pasar en el Mictlán para poder llegar al Mictlán, ¿sabes? Entonces sí, es como una fusión de culturas que al final de cuentas, pues a mí se me hace muy bonito. Independientemente de que sea una mezcla de culturas, es una creencia muy bonita y más que nada es una festividad, si podría decírsele así, más que nada para, lejos de que si hay vida después de la muerte, más que nada el hecho de hacer eso es con la finalidad Ya de recuerdo. recordar, de recordar a las personas que ya no están con nosotros y pues más que nada de recordarlos y verlos como realmente fueron en vida. Porque, por ejemplo, para eso es el altar. Se les pone su comida que les gustaba, la ropa que usaba. Entonces, sí, independientemente de que sea una mezcla de culturas, es una festividad muy bonita que la verdad a mí en lo particular me encanta y lo vuelvo a repetir. Que a pesar de todo yo siento que hay un poco de verdad en todo esto, ¿sabes? Porque independientemente de que, por ejemplo, nosotros hagamos nuestro altar, pongamos las ofrendas y a la persona que le vayamos a dedicarle el altar, la ofrenda y todo eso, si se fijan, a veces pasan cosas curiosas, ¿no? O sea, en la cuestión de que en veces, Volvemos a lo que yo le mencionaba del capítulo anterior. O claro, sea, cuando hicimos el altar de muertos, o sea, nunca lo habíamos hecho, pero cuando hicimos el altar y que pusimos los trozos de velas y el hecho de que pasara eso, de que la vela se consumió primero,
son cosas de que volvemos a uno de los puntos en los cuales hablamos. Se le enciende una vela a las personas que fallecieron de manera trágicas y esas pues realmente o pudieron haber sido parientes tuyos o no lo pudieron haber sido. Y quizás coincidió en el día, o sea, son cosas que a lo mejor uno no puede predecir o saber si sí son ciertas como tal o no. O sea, a lo mejor fueron impuestas, bueno, no impuestas, sino pero sí establecidas de un cierto orden, pero sí dan una cierta explicación de que, bueno, yo No, hice o sea, esto y... independientemente de que nosotros, por ejemplo, tengamos nuestras creencias, eh, si usted se fija o se pone a pensar, no solo en nuestra cultura la luz representa mm, eso, ¿sabe? O sea, en diferentes culturas, o sea, la luz representa como el camino, el guiar a las personas que ya no están, ¿sabes? y déjate de guiar a las personas que no están, o sea, la luz representa muchísimas cosas, o sea, desde la muerte hasta la vida, porque cuando, Espiritualmente y todo. porque cuando uno nace, ¿qué es lo primero que dicen? Que, es que tú seguiste la luz y por eso es que llegaste a este mundo. Claramente cuando Como por ejemplo cuando falleces, una persona está a punto de fallecer, te dicen, ve hacia la luz. o cuando no quieres que fallezca, es cuando les dicen, no vayas a No es la hacia la luz, luz, ajá. exactamente. Entonces la luz sí tiene una influencia muy grande en las dos culturas, en la prehispánica y en la actual, o No, sea, y en todas, o sea, en todas, o sea, si se fija, en diferentes culturas, la forma en la que veneraban o la forma en la que hacían como, podría decirse, los rituales para que las personas, bueno, los rituales que hacían para efecto de que las personas que estaban fallecidas, o sea, todo tiene que ver como con la luz. Porque, por ejemplo, yo he visto desde películas, he leído historias, he leído libros en los cuales, o sea, la luz representa eso, ¿sabes? Entonces, sí es algo como muy interesante que a pesar de que en nuestra cultura sea como una mezcla y todo, o sea, en diferentes culturas y en diferentes países, o sea, significa lo mismo. sí, Entonces, si bien es cierto, pues cada país tiene su cultura, su manera de festejar a las personas que ya no están con ellos, pero volvemos a lo mismo, o sea, todos coincidimos en algo, coincidimos en que hay algo más allá de la muerte, coincidimos en que la luz puede ser a lo mejor el camino, ¿no? O lo que guía a las personas, ¿sabes? Después de la muerte. Entonces, sí me pone un poquito como a pensar, porque por ejemplo, yo soy muy de las personas de que el día de muertos hago mi altar. ujú, La verdad, sonará muy, muy gracioso, pero por ejemplo, la película de Coco, ¿sabes? O sea, nos muestra un pequeño panorama de cómo se festeja el Día de Muertos. Y la verdad, es algo que los mexicanos yo creo que nos sentimos como muy orgullosos, ¿no? O sea, de tener ese tipo es que sí, o de sea, festejo. y más porque Coco pues es una película extranjera y es una manera en la cual los extranjeros, como Sí, vuelvo a ven repetir, la ven la forma en que cultura, nosotros... ajá, así es, ven nuestra cultura, pues. Sí, claro. Entonces sí es algo muy, como te digo, sí es algo muy bonito que otros países nos volteen y nos vean y nos digan, no manches, qué chido o qué bonita manera de honrar a sus difuntos, Sí, porque claro. pues son maneras en las cuales a lo mejor ellos no lo hacen, o sea, al final de cuentas nosotros somos el único país en el cual festejamos la muerte, aunque se oiga así muy crudo. Sí, muy crudo. Y que de hecho, o sea, si bien es cierto, como usted dice, somos el único país, tal vez, no conozco mucho, pero que festejamos como tal, o sea, como que realmente le damos como un festejo a él. O sea, que no vemos la muerte como tal, como algo malo, ¿sabes? No, y déjate de malo, o sea, no lo vemos con tristeza, o sea, sí lo vemos con, o sea, me refiero a que cuando la muerte es reciente, Sí, claro. claramente nos da la tristeza y la nostalgia de, pues, recordar a esa persona. Y no es como que nos dé gusto que haya fallecido la persona, pero sí nos da mucho gusto el hecho de que
sabemos de que esa persona sigue viviendo con nosotros en el Sí, corazón y claro. aunque lo vayamos y lo visitemos, está ahí, o sea, Sí, recordándolo, ujú, más que nada. Y de hecho, a lo que quería llegar era de que, por ejemplo, yo cuando he hecho mis altares, o sea, sí pasan cositas como extrañas, ¿sabes? Cuando yo he hecho altares, por ejemplo, cuando estaba en otra casa, vuelvo a lo de antes, saludos, Carla. saludos Carla. Eh, la verdad es que se han pasado cositas extrañas. Por ejemplo, lo de mi primo, que en su momento hicimos el altar. Hicimos el altar y no sé por qué a raíz de eso como que la gente empezó a ver ahí cosas, ¿no? O lo empezó más que nada a ver ahí y que hasta cierto punto me pone a pensar, ¿no? No quiero pensar mal, no quiero sugestionarme, pero digo, no sé si mi primo como ocupe de eso, ¿no? De esa transición. O no sé si algo le preocupe, no sé si, no sé la verdad. Y por ejemplo, en otros lugares pues no es como que se haya visto, porque también con usted convivió mucho y no es como que pase nada en su casa. No, sí, no, O sea, sí son cuestiones como que se te ponen a pensar. Pero pues lejos de eso, la verdad, es una forma muy bonita, la verdad. Celebrar a los muertos, a las personas que ya no están con nosotros, la verdad que a mí me encanta que, como le venía platicando, me gustaría como hacer como un live, ujú. porque por ejemplo aquí en nuestro municipio pues suelen hacer Las altares, festividades y ajá, enfrente de la parroquia de sí, nuestro claro, pueblo. Y la mera verdad, ese es que muy... de hecho a mí yo no sé por qué, pero por ejemplo ya ves que estaba lo de la 5 de mayo, que Ujú, antes era donde hacían todos los altares, pero hubo un problemilla ahí que dejaron de hacer los altares y no sé qué, cuestiones así, y ya pero fue. la verdad era algo muy bonito que de hecho ciertas personas siguen haciéndolo, ¿eh? En esa calle. Pues hasta donde yo tengo entendido fue cuando mudaron a la parroquia, ¿no? O sea, de que ya están haciéndolos ahí. No, fue una cuestión, no me acuerdo, hubo un conflicto. Entonces, hubo un conflicto y si bien es cierto, ya ve que los de la preparatoria de la UDG, Ujú. pues ellos tienden a hacer muchos altares y eso. Y no sé si hubo un conflicto ahí con la gente y eso, y prefirieron hacerlo como aparte. Pero era a mí una festividad que me gustaba mucho en la 5 de mayo. Es que O sí, sea, estaba muy, era como muy bonito. muy de chapala de decir, ¿sabe qué? Vamos a los altares a las 5 de mayo. Y muchas personas llegan y preguntan, ¿y Sí, por qué ya no están los altares ahí? ajá. Porque no fue algo que duró 2, 3 años, o sea, fue No, fue de algo muchísimo tiempo. muchísimo Desde que yo tiempo. me acuerdo, eran los altares en las 5 de mayo. Sí, y hasta las mismas personas que vivían en esa misma calle, aunque no fueran de la preparatoria, ahí estaban haciendo sus altares, o sea, era algo muy, 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 muy chido, pues, o sea, que llegaba el día, ibas y visitabas a tus difuntos al panteón y te ibas a verlos a esa calle, los altares, Sí. porque había muchos altares de que estaban muy buena la variedad, me refiero a la creatividad de las personas para poder hacerlo, ¿sabes? Pues a veces se nos da PRI y hacemos un, Un un en en vivo el vivo. Día de Muertos, que sí estaría bien. Más que nada porque, como le digo, es una tradición muy bonita y la verdad que hacen muy buenos altares, ¿eh? La verdad que sí, la verdad se pone mucha creatividad. A pesar de que es una área muy abierta, a ellos se las ingenian para cerrarlo y que solo vayas a ver ese altar tal cual. Y no, la verdad es muy, muy bonita la Que de experiencia. hecho, pues no va a ser la excepción este año. Yo creo que también voy a hacer mi altar. Como le digo, a mí me encanta este día, el Día de Muertos. Y yo siempre hago mi altar. Entonces, ahorita que a raíz del podcast también y de lo que conocemos y de todos los años que hemos vivido personalmente
esta tradición, pues a lo mejor ya a lo mejor voy a mejorar mi altar, ¿sabes? En la cuestión de saber qué lleva cada nivel, qué poner, O a lo mejor para qué e significaba qué inclusive, cosa. no, inclusive más allá de eso, el significado que tiene. Porque muchas de las veces yo siento que como mexicanos o como personas, o sí, más que nada como mexicanos que estamos muy acostumbrados a esto, Ujú. en veces no le tomamos la importancia como a los detalles, ¿sabes? O sea, si bien es cierto, por ejemplo, desde la primaria, secundaria, bachillerato, o sea, si se fija, siempre nos hacen como investigar respecto de esa tradición, hacer nuestra altar. Entonces, pues cada vez se aprenden cosas nuevas. ¿Me explico? Entonces, como le digo, a mí me gusta mucho este día y siento que cada vez me quedan mucho mejor los altares también. Y inclusive aprendo más. Inclusive este podcast me ayudó a aprender mucho más de los orígenes de lo que es el Día de Muertos. Porque si Sí, bien es cierto, estamos acostumbrados como a decir, ¿sabe qué? El Día de Muertos se representa mediante este altar. Pero muchas de las veces no investigamos como las raíces de dónde surgió o por qué existe esa creencia. ¿Me explico? Entonces, a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer. Yo soy fan, la verdad, de de la historia mexicana como tal, ¿sabes? Desde lo prehispánico todo, cómo nuestros antepasados eran seres espirituales, eh, cómo representaban todo eso, por ejemplo, del Día de Muertos, de la vida después de la muerte, cómo ellos hacían como, podría decirse, sus rituales, ujú. ¿saben? Para adorar a un ser supremo, que si bien es cierto, pues ahorita ya hay un poco de influencia de muchas culturas, pero yo soy muy fan de lo nuestro, ¿sabes? De nuestra cultura mexicana como tal. Por eso quise traer a tema esta parte que les comenté sobre cómo era para los mexicas, para los aztecas, el tema de representar la vida después de la muerte. Sí, porque a pesar de que haya llegado el catolicismo a México, pues ya era algo que ya teníamos, ¿sabes? Que de hecho a Ya, mí me encanta, perdón, pero a mí me encanta, por ejemplo, nuestros dioses, ¿sabes? Literalmente, como Tlaloc. O sea, la verdad es que a mí me gusta mucho la cultura mexicana, por ejemplo, pues en otros países, ¿no? Como Poseidón y todas esas cuestiones, pues también nosotros tenemos nuestros propios dioses a quienes adorábamos. Y la verdad que culturalmente México es muy rico, culturalmente. la ¿Me verdad que explico? sí. La verdad hay mucho de qué hablar, que de hecho a mí me gustaría traer a tema esas cuestiones, ¿sabes? De nuestros dioses, a quienes adoramos, por qué surgió esa parte de adorar a alguien, o esa necesidad de adorar a alguien. Porque si bien es cierto, en todas las culturas todos adoran a un ser supremo. O sea, si bien es cierto, todos coincidimos en lo mismo. ¿Me explico? Sí, de cualquier religión, el catolicismo, el budismo, todos Todo, adoran a alguien. todos Y ahora, todos estamos conscientes de que hay un ser supremo, de que hay algo después de la muerte. Que de hecho yo sí tengo un pequeño como conflicto en esa cuestión, porque sí me gustaría creer que hay algo más allá de la muerte, ¿sabes? Yo siento hasta cierto punto que después de la muerte ya no hay nada, ¿sabes? No trasciendes a un plano en el que... en ese sentido yo comparto la misma opinión. Yo también siento que no hay nada después de la muerte, pero se oiría muy crudo decirlo, el hecho de decir, pues hasta que no nos pase esta situación es cuando vamos a darnos cuenta si sí o no. Porque al final de cuentas yo siento, desde mi punto muy personal, de que es como que si quedaras así que dormido, ¿sabes? De que ya no sabes qué es lo que va a pasar a tu alrededor. Sí, Entonces la son muchas eternidad más cosas. que nada. O sea, Así de es. hecho yo creo que
qué bueno que tocó como ese punto, Ajá. porque yo creo que es un pensar colectivo, ¿no? Yo creo que todos pensamos eso, en el decir, ¿sabes qué? Lo que más le teme a uno no es tanto la muerte, No, no. sino que no haya más allá, ¿sabes? Por ejemplo, yo hasta cierto punto, no es que me dé miedo a la muerte, me da miedo como morir y ya no saber nada más. O sea, pasar a la eternidad sin saber nada más, ¿me explico? Aunque hay veces que yo por lo menos me pongo a pensar y digo, en este caso, pues, digo, si yo llegara a fallecer, pues, o es como que si estuviera dormido, no sé nada y no, o sea, independientemente de eso, al final de cuentas, pues lo que pase, yo ya no voy a saber ni qué, pero, ¿sabes? Es como de que, pues, ¿qué? O sea, va a llegar y es algo que a todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando, nos va a llegar a pasar. Y a lo mejor cualquiera de las personas puede llegar a tener alguna opinión diferente sobre eso, pero por lo menos de mi parte, sí siento es que de que ya, o sea, no me debería ni de preocupar por esa parte, ¿sabes? O sea, no lo voy a sentir para terminar tan pronto, así de que no lo voy a sentir, no voy a saber, ¿sabes? Entonces es como de que, Y que de hecho, a raíz de esto del Día de Muertos, o sea, más que nada es eso, ¿no? Si se fija, cuando una persona muere, dicen, la persona no muere, ¿no? O sea, siempre, siempre está ahí, ¿sabes? La persona muere cuando ya no la recuerdan, cuando ujú, ya no saben de ella, cuando ya no la, pues ya literal ya no saben nada de ella, ¿sabes? O sea, ya no lo recuerdan, ya no nada. Como en la película de Coco, literal, o sea, si se fija, si una persona ya no la ponen en el altar, que de hecho yo siento que es más que nada es como esa representación de, por ejemplo, si yo muriera y si ya nadie me recordara, literal ya morí por completo. ya desapareció. Desaparecí de la faz de la tierra, de todo. Y si bien es cierto, es algo que a mí me gusta mucho por lo mismo, ¿sabes? El hecho de hacerme altar, de recordar a las personas que ya no están, porque siento que no mueren hasta que uno no las deje de... Mientras que uno las recuerde, yo siento que las personas no mueren, ¿sabes? Ujú. Y yo creo que eso llega hasta como hasta tu tataranieto, ¿sabes? Porque Ujú. por ejemplo, tú tienes a tu hijo y tu hijo pues te va a recordar porque eres su papá. Sus hijos te van a recordar porque eres su abuelo. Sí, claro. Pero tus bisnietos a lo mejor ya es muy complicado que te recuerden porque ni siquiera a lo mejor te conocieron, ¿sabes? Y es ahí a lo mejor donde ya se rompe como que ese ciclo de que Que ya tarde o nadie te va a temprano se recordar. tiene que romper. Sí, claro, o Tarde o sea, temprano, pues ya no vamos a estar en la vida de las personas, ¿no? sí, Por digo, eso yo hablo mucho de la trascendencia. Siento que no somos tan trascendentes, ¿sabes? A menos de que seas una persona que haya hecho algo algo como los importante. personajes Sí, históricos, históricos, ajá. Que, no, porque, que trascienden a través de la historia. ¿Me explico? Pero, pues al final de cuentas todos somos trascendentes porque al final de cuentas la historia también va cambiando, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo ahorita me pongo a ver los libros de historia. Ahorita ya hablan hasta de los presidentes actuales. Y en su momento, nada, ¿sabes? Hablábamos de presidentes que estuvieron antes. de Guadalupe Victoria y Ajá. todo eso, sí. Y por ejemplo, ahorita ya inclusive llegué a ver libros de historia que ya hablan de Peña Nieto, que a lo mejor ya no se van tanto hacia atrás, sino un poquito más contemporáneamente y ya empiezan de aquí para acá. Pero pues, si bien es cierto, a mí me gusta mucho esta frase, dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces yo siento que al final de cuentas, siento que sí va a llegar el punto en el que va a haber cosas que ya no se van a contar, ¿sabes? Hasta como esos mismos personajes Ajá, históricos. esos personajes históricos, por ejemplo, de la independencia, a lo mejor, pone que sí, ellos sí, pero hasta cierto punto de gente que conformó la historia, que llegaron a un México actual,
Siento Sí, que a lo ya mejor va a ir puedes, a cambiando, lo ¿sabes? mejor puedes decir que Porque son como hechos que realmente yo creo que nunca van a dejar de existir. sí, a lo Porque mejor fueron como puedes. que las bases que sustentaron, que fundaron lo que ahorita es nuestro Digo, país, ¿no? sí, era lo que te iba a decir. A lo mejor Miguel Hidalgo va a vivir por toda la historia porque pues a lo mejor fue uno de los que inició el movimiento de la independencia y todo y ya fue como tal cual el que nos hizo pues el México que somos actualmente. Sí, O claro. sea, fue uno de los precursores, pero a lo mejor no se van a acordar mucho de el Pípila o Sí, sí, claro. sí, 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 sí Eh, entiendo la parte por la cual va, pues, o sí, sea, como cambios históricos relevantes, ¿sabes? ¿Me explico? sí, a lo mejor él y Pavón pueden vivir por esa parte, pero pues a lo mejor personajes históricos que nosotros sí conocimos ya no van a tener como que tanta trascendencia porque no fueron tan importantes en la historia del país o de tal Sí, cosa. claro. Entonces, pues sí tiene mucho, mucho sentido lo que nos dice, pues. Sí. Y fíjese que anteriormente una historia que quería contar era que, por ejemplo, si bien es cierto, como ya lo habíamos comentado en el episodio pasado, Ajá. pues como tal nunca me ha pasado nada, ¿sabes? Paranormal, ni que se me aparezca un familiar, ni cuestiones así. Pero sí, sí me han pasado como sucesos que sí me ponen a pensar, ¿sabes? O sea que no simplemente, por ejemplo, el Día de Muertos, Ajá. no simplemente es algo que se hizo pues a raíz de una mezcla y todo eso, sino que va más allá de ese trasfondo, que realmente hay algo más allá, ¿sabes? Y justamente me vino a la mente cuando de recién nos cambiamos a esta casa, justamente recuerdo, mi madre, mi padre, mi prima Mara, un saludo, y yo aquí en la casa, y justamente pues nosotros nos cambiamos para finales de octubre, principios de noviembre, y recuerdo que para ese entonces iba a ser Día de Muertos, y como siempre yo siempre hago mi altar, eh, pongo a las personas que para mí la verdad son muy queridas, que ya fallecieron. Entonces justamente estábamos hablando de esa cuestión, ¿no? Del altar y cuestiones así. Y nos pasó un suceso ahí medio, ¿cómo le podría decir? Inexplicable. Porque, por ejemplo, recuerdo que estábamos yo, mi primo Mario, mi madre, mi padre en la cocina. Está una pequeña barra donde nos sentamos a comer. Entonces recuerdo que estábamos hablando justamente de eso, del Día de Muertos, porque iba a ser Día de Muertos y esa cuestión, y empecé a hablar de quiénes iba yo a poner en el altar y cuestiones así. Y recuerdo que estábamos ahí sentados platicando y justamente cuando estábamos platicando de ese tema, empieza a hacer como mucho aire, ¿sabes? Empieza a hacer mucho aire y de repente se abre la puerta principal, pues la de la entrada, que es de metal. Se siente el aire muy fuerte y de repente se abre la puerta y entra el aire así, repentinamente así, un viento muy fuerte. Entonces nos quedamos viendo todos así como, ¿qué pasó? ¿Verdad? A lo mejor posiblemente fue el aire, ¿sabe? Que no cerramos bien la puerta o algo. Ujú. Entonces, mi madre, porque creo que mi madre había cerrado la puerta y ya yo le hice el comentario, a lo mejor no la cerraste bien, quedó entreabierta y eso y con el aire se abrió. Entonces mi madre se levanta y cierra la puerta y se da la media vuelta para ir a sentarse con nosotros a la cocina. En cuanto se sienta, entra otro aire muy fuerte y abre la puerta y todos nos quedamos. Ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo le dije a mi madre, le dije, es que no cerraste bien la puerta, es que no sé, o sea, no es algo malo, le dije, lo que pasa es que no cerraste bien la puerta. Entonces me vuelvo a parar yo
y la cierro y me vuelvo a sentar y después justamente otra vez pasa lo mismo, un chingo de aire y vuelvo a abrir la puerta. Entonces nos quedamos todos así como de, o sea, de, de principio mi madre cerró la puerta y yo dije, tal vez no la... pasó 3 veces. La primera vez se abrió. La segunda vez mi madre se levantó, cerró la puerta. Y la tercera vez, yo por no creer o no sé, por darle una explicación Como, de que no había cerrado bien la puerta, me levanto y cierro la puerta de golpe fuerte. Y yo de repente me siento, en cuanto me siento, entra otra vez demasiado aire, o sea, empieza a ser como demasiado aire y se vuelve a abrir la puerta. Entonces, justamente estábamos hablando de un familiar que ya había fallecido y justamente del altar que él iba a realizar. Entonces, sí son como cositas que hasta cierto punto me dejan pensando. Si a lo mejor dentro de la plática que estábamos teniendo, no sé, pasó cosas extrañas, o tal vez fue la... Ah, justamente estábamos hablando, de hecho, ya recuerdo bien qué fue lo que pasó. Estábamos hablando que, por ejemplo, el Día de Muertos, pues nuestros familiares nos visitan. ujú, Nos visitan, o sea, esa es la finalidad más que nada también de festejar el Día de Muertos, del camino de Cempasúchil y todo, que nuestros seres queridos que ya murieron nos visiten. Y justamente estábamos hablando de eso, cuando de repente, y yo creo recordar que empecé a bromear con eso, de que no nos van a visitar y que no sé qué, y que hay que dejar la puerta abierta o cuestiones así, y empezó a pasar ese suceso. Entonces, sí fue como extraño decir, ah, caray, pues qué pasó. O sea, justamente cuando estábamos hablando de eso, pasan ciertas cosas. Entonces, si bien es cierto, culturalmente festejamos de esa manera con nuestro altar y todo, pero a lo mejor también hay algo de razón. El hecho de que hagamos nuestro altar, que hagamos nuestro camino de Cempasúchil, realmente a lo mejor nuestros seres queridos que ya trascendieron, sí nos visitan. y lejos a veces de que vayamos a sentir miedo por el hecho de que pasen ese tipo de cosas, es como que hasta nos alegramos, ¿sabes? Como de, por ejemplo, yo una vez hice un altar y pusimos comida y agua. La comida estaba intacta, pero el vaso del agua, tal cual el que dejamos, no estaba completo. Y yo lejos de sentir pues como que el miedo o algo, fue como que una alegría, ¿sabes? Como el hecho de decir, no manches, si vino, me visitó, le gustó que tuviera el agua y se la tomó, ¿sabes? Como que ese sentido de que te sientes afortunado de que tu ser te visite y que Sí, diga, ¿sabes qué? Ah, claro. estoy aquí y estoy contigo y yo sé que no te has olvidado de nosotros y así, o sea, la verdad es algo que lejos de que nos cause un miedo, nos cause una No, y alegría. lejos de que se hayan olvidado de nosotros, que nosotros no nos olvidemos de ellos. No digo que ellos digan que no se han olvidado de nosotros, pues, no sé, a eso me refiero. Pero sí vuelvo a lo mismo, o sea, siento que no es como de que nos den miedo, ¿sabes? Con el hecho de que pasen este tipo de cosas es como de que no manches, sí está aquí, ¿sabes? Sí, claro, o sea, todo este tipo de situaciones, sí, independientemente de la creencia que tengas, o de la forma en la que las personas en diferentes lados festejen o más que nada recuerden a las personas que ya fallecieron, es esa cuestión, ¿no? O sea, de que si existe o si hay algo más, ¿sabes? Porque si bien es cierto, siempre pasan cosas muy, muy extrañas, independientemente de la cultura en la que estés o de la forma en la que se veneren a las personas que ya no están, siempre hay alguna forma en la que nos hacen saber que realmente hay algo más allá, ¿sabes? Después de la muerte. Así es muy cierto. Y pues yo por lo menos en este momento sí me quedo con eso que le acabo de mencionar, ¿sabes? De que sí es más el gusto de saber de que sí vienen y te visitan, a el miedo de decir, güey, ¿qué pasó? ¿Sabes? O sea, de que, y
como de que tratarle de darle una explicación de por qué se llenó el vaso o por qué la comida no está, ¿sabes? Es más el gusto de decir, no manches, si vino, si me visitó y él sabe que no me olvido de él. Sí, claro. Pues, Pri, ¿algo más que quiera agregar a este tema? Pues es un tema muy amplio, claramente pues nos llevaría muchísimo tiempo el llenarlo todo, pero pues ya nos estaremos enfocando mucho más en él en otros próximos episodios y pues invitar a nuestras personas que nos escuchan a que nos sigan dejando sus comentarios en el video de YouTube o en Spotify, que es donde nos estamos manejando Sí, más los ahorita. estaremos mencionando. Así es. Ya como vieron al inicio del podcast, pues estamos nombrando a los comentarios que nos están dejando. A lo mejor no fueron todos, pero igual déjenos el comentario. A lo mejor un relato que les pasó, una experiencia con el Día de Muertos, posiblemente. Y pues aquí Que las de estaremos hecho es un comentando. tema que quisiera como traer aquí al podcast. Si hay a los que nos escuchan, que nos dejen sus historias y sin ningún problema las vamos a compartir. Sí, a final de cuentas aquí no se les va a juzgar de porque, ay, me estás inventando o algo, Ah, no, ¿sabes? O claro que sea, no. porque muchas veces las personas no lo hacen por ese miedo o ese temor de decir, güey, me van a decir que yo no estoy inventando, ¿sabes? Sí, claro. Sí, o sea, no los vamos como a cuestionar, ¿sabes? O sea, la Ujú. cuestión de que no los vamos a poner como en duda. No, O no, sea, no. a lo mejor puede que sí haya gente que Pu- diga, pues, Pues es o que inventa más que nada hay algunas. gente como todo, ¿sabes? Sí, Hay claro. gente que a lo mejor inventa las historias o hay gente que las escucha y dice, ay, estos pinches locos, ¿qué onda con sus historias pitoras o Sí, lo sí, que sí, sí. sea? Pero a lo mejor no vivió lo que nosotros estamos viviendo, o no pasó, o claramente no pasó por lo que estamos experimentando o comentando, y entonces, pues la verdad, nosotros no los vamos a juzgar. No, claro que no. Pues bueno, Pri, otro episodio más. Esperemos que les guste. Igual, por el momento estamos en YouTube como Percepción Paranormal y en Spotify igual, Percepción Paranormal. Igual en la descripción del video trataré de estar dejando los enlaces para que nos vayan a visitar más que nada en Spotify. Se suscriban y le Se den like suscriban, le den like, y dejen su activen las comentario. notificaciones también para cuando Así subamos nuevos es. episodios. Y pues que se sientan que este podcast vamos a ser bienvenidos todo tipo de comentarios. Es un podcast familiar. Así es. Y pues la verdad nos ayudará mucho con la suscripción. ¿Algo más que quiera agregar, Pri? No, Pri, pues sería todo. Yo creo que la verdad fue un podcast muy interesante. La cuestión de ver desde un principio, más que nada, nuestra cultura, ¿no? Cómo se festeja el Día de Muertos y cómo festejar, o más que nada, ver la creencia de cómo una persona trasciende, ¿no? Así es, ¿no? Y, Después de la muerte, ¿sabes? y, Mal, co- sí, y mal, cómo fue cambiando con el tiempo, con la influencia de la religión ¿no? Y católica de que fue muchas la que culturas, tenemos. ¿sabes? No simplemente fue del catolicismo, fue de muchas culturas que nos llevan a este punto en el que estamos, ¿no? De cómo actualmente festejamos el Día de Muertos y cómo la influencia de muchas culturas, pues nos llevan a esta bonita tradición que tenemos, ¿no? Así es, Pri. Y bueno, sin más por comentar por el momento, les agradecemos el habernos escuchado y los esperamos en el próximo capítulo de Percepción Paranormal.